Bien, vamos a continuar con la séptima parte del capítulo, la nueva cultura del control del delito. Y acá vamos a entrar ya en lo que sería el anteúltimo capítulo y ya en el siguiente vamos a analizar las reflexiones finales del autor. Si me siguen, vamos a pasar a la pantalla. La nueva cultura del control del delito. Capítulo séptimo. El campo del control del delito que ha surgido como resultado de estas acciones y decisiones conflictivas y convergentes. La primera tiene que ver con el problema de las complejidades y cómo enfrentarlo. El campo que aquí se describe está conformado por una multiplicidad de diversas agencias, prácticas y discursos, y se caracteriza por una variedad de políticas y prácticas, algunas de las cuales son bastante contradictorias entre sí. Es posible comprender su carácter general si se describe la distribución de los elementos, los principios organizadores que los relacionan y las líneas de fractura en torno a las cuales se estructuran los conflictos, en lugar de buscar identificar una esencia única común al campo en su totalidad. La segunda cuestión se refiere a la relación del pasado con el presente. Nuestra concentración en lo nuevo, en lo transformador, no debe hacer que pasemos por alto estas prácticas e instituciones más viejas. La historia no es la sustitución de lo viejo por lo nuevo, sino la modificación más o menos amplia de lo primero por lo segundo. El entrelazamiento entre lo establecido y lo emergente estructura el presente y nuestro análisis debe reflejar ese hecho. Es así, en primer lugar, los aparatos de control del delito. La arquitectura institucional de la modernidad penal permanece firmemente en pie, como también el aparato estatal de la justicia penal. Es su funcionamiento estratégico y su importancia social lo que se ha transformado. Han existido, por supuesto, cambios en el tamaño y el énfasis, un uso del encarcelamiento mucho mayor y más intensivo, pero estos han sido cambios en el despliegue más que alteraciones básicas en los tipos de sanciones o formas institucionales. El hecho de llevar la configuración de la víctima al primer plano, sin duda, ha alterado los procesos de la justicia penal en varios aspectos significativos. Quizás lo que resulta más sorprendente es que el aparato correccionalista asociado con el welfarismo penal está en su mayor parte aún en pie. Los individuos siguen siendo evaluados y clasificados. Se sigue identificando los factores de riesgo y las perspectivas de tratamiento. El poder de castigar sigue estando recubierto por un envoltorio psicosocial de diagnosis y cura. Si vivimos en una era post-rehabilitación, como se supone convencionalmente, no es porque las estructuras para evaluar y rehabilitar a los individuos hayan sido desmanteladas o eliminadas. En segundo lugar, el tercer sector, la policía, penalidad y prevención. El cambio más significativo en el campo del control del delito, el desarrollo de formas paralelas a estas instituciones de forma muy distinta de regular al delito y a los delincuentes. Más allá de la policía y la penalidad, ha crecido un tercer sector gubernamental, el nuevo aparato de prevención y seguridad. Está constituido fundamentalmente por redes y prácticas de coordinación, paneles de autoridades locales, grupos de trabajo, foros multiagenciales y comités de acción, cuya tarea principal es relacionar las actividades de actores y agencias existentes y dirigir sus esfuerzos hacia la reducción del delito. Esta nueva infraestructura esta nueva infraestructura extiende significativamente el campo del control formal del delito y su potencial para la acción organizada. Y aun cuando la solución de la policía y la penalidad son parte del repertorio, el remedio preferido es instalar controles situacionales y canalizar la conducta de las personas, alejándolas de la tentación en lugar de generar persecución y castigo de los delincuentes. En la medida en que el gobierno logra organizar, aumentar y dirigir las capacidades de control social de los ciudadanos, las comunidades y las empresas, extiende simultáneamente el alcance de la actividad de gobernar y transforma su modo de ejercer el control. En tercer lugar, el declive de la autoridad de la justicia penal. La justicia penal es ahora menos autónoma que hace 3 décadas y está más claramente dirigida desde afuera.
La razón primordial de esta pérdida de autonomía es que las relaciones del campo con el público y con el proceso político han cambiado. Ha surgido una nueva relación entre políticos, el público y los expertos penales en la que los políticos dan más directivas, los expertos son menos influyentes y la opinión pública se torna un punto clave de referencia para evaluar las diversas opciones. La justicia penal es ahora más vulnerable a los cambios de estado de ánimo del público o de la reacción política. Se instituyen rápidamente nuevas leyes y políticas públicas sin consultar previamente a los profesionales de la justicia penal y se ha reducido considerablemente el control experto de las agendas políticas públicas como consecuencia de un estilo populista de hacer política. Las demandas públicas de mayor castigo se traducen ahora más fácil e instantáneamente en el incremento de las penalidades y en periodos de encarcelamiento más largos. En cuarto lugar, el alcance y la naturaleza del cambio estructural. Lo que ha ocurrido es que las instituciones de la justicia penal han alterado sus puntos de vista y que el campo del control del delito se ha expandido a nuevas direcciones, a medida que las agencias estatales y la sociedad civil se han ido adaptando al crecimiento del delito y la seguridad que acompañaron la transición de la modernidad tardía. En este contexto, la justicia penal estatal ya no pretende tener una posición monopolista con respecto al control del delito, y ya no se ofrece como el único o siquiera el mayor proveedor de seguridad. El Estado opera ahora en una economía mixta de provisión de seguridad y control del delito, y sus agencias deben articularse con esquemas de seguridad privada que se han ido desarrollando en los últimos 30 años. Hablar del fin del welfare y de la muerte de lo social, como hablar de la desaparición de la rehabilitación, debería entenderse como la configuración de una especie de contrarretórica y no como una descripción empírica. La solución se ha vuelto el problema. El welfarismo penal comparte el destino de los esquemas sociales welfaristas que lo hicieron nacer. Su destino no es el desmantelamiento, sino volverse el terreno de institucional problemático sobre el que las nuevas estrategias y objetivos se construyen continuamente. Los cambios que han ocurrido en el campo del control del delito han implicado, sobre todo, volver a desplegar y dar una nueva dirección a las prácticas de las instituciones existentes. No ha sido un proceso de invención de nuevas instituciones o de institucionalización de nuevas prácticas, sino la redefinición de aquellas ya existentes, dándoles una fuerza e importancia diferente y usándolas en un sentido distinto. En primer lugar, la nueva cultura del control del delito. Las estructuras de control se ha inscrito en el campo un nuevo patrón de presupuestos cognitivos, compromisos normativos y sensibilidades emocionales, motivando la acción de las agencias de control del delito, dándole nuevos propósitos y significados a sus prácticas y alterando los efectos prácticos y la importancia simbólica de su funcionamiento. Las coordenadas culturales del control del delito han sido gradualmente modificadas sin un diseño preestablecido o una articulación explícita, alterando la forma de pensar y actuar de agentes penales, dándole un nuevo significado a lo que dicen y hacen. En segundo lugar, la transformación del welfarismo penal. En el curso de estos desarrollos, ambas modalidades, penal y del welfare, han cambiado su significado. La modalidad penal no solo se ha hecho más prominente, sino que se ha vuelto más punitiva, más expresiva, más centrada en la seguridad. Se ha priorizado preocupaciones distintivamente penales, como la menor elegibilidad, la certeza y rigidez del castigo, la condena y el tratamiento severo de los delincuentes, y la protección del público. Acá la menor elegibilidad, recuerden que es que las condiciones de la cárcel no pueden ser mejores que las condiciones de las clases sociales más pobres en libertad. Eso quiere decir. La modalidad del welfare, al mismo tiempo que se ha vuelto más silenciosa, se ha hecho más condicional, más centrada en el delito, más consciente del riesgo. En lugar de clientes que necesitan ayuda, se los ve como riesgos que deben ser gestionados. En lugar de poner el énfasis en los métodos de rehabilitación que tiendan a las necesidades del delincuente, el sistema acentúa los controles efectivos que minimizan los costos y maximizan la seguridad.
La redefinición de la rehabilitación. Cuando hoy se llevan adelante intervenciones rehabilitadoras, su carácter es bastante distinto al de aquellas que se realizaban en el pasado. Se concentran más en cuestiones de control del delito que en la asistencia individual y están más centradas en el delito que en el cliente. Ya no se considera el delito como un síntoma superficial, es en cambio en sí mismo el objeto, el problema central a ser abordado. El objetivo inmediato es imponer restricciones, reducir el delito y proteger al público. Son las futuras víctimas las que ahora son rescatadas a través de la rehabilitación en lugar de los delincuentes. La rehabilitación se representa entonces como una intervención focalizada que inculca el autocontrol, reduce el peligro e intensifica la seguridad pública. En cuarto lugar, la reubicación de la libertad condicional. Durante gran parte del siglo XX, la probation fue una institución central en la justicia penal. Durante los últimos 30 años, la probation ha tenido que luchar para mantener su credibilidad, ya que los ideales en los que se basa han sido desacreditados y desplazados. Los tribunales y el público no logran convencerse de que la probation es un castigo real y un medio de control fiable. La práctica de la probation incluye cada vez más nuevas formas de control intensivo, incluye el uso de pulseras, el rastreo electrónico, los toques de queda y los tests sobre consumos de drogas. La gestión de los riesgos y de los recursos ha desplazado a la rehabilitación como objetivo central de la organización. En quinto lugar, la reinvención de la prisión. Ciertas modalidades de tratamiento siguen funcionando dentro de sus muros y aún se sigue alabando la idea de la cárcel rehabilitadora, pero los muros mismos ahora son vistos como el elemento más importante y valioso de la institución. Se han fortificado los muros y literal y figurativamente. Se ha fortalecido la seguridad del perímetro y la liberación anticipada es más restrictiva, siendo controlada más estrictamente y supervisada más intensamente. Para muchos de estos liberados condicionalmente o ex convictos, la comunidad a la que regresan es en realidad un terreno estrictamente controlado, un espacio supervisado en donde carecen de gran parte de la libertad que uno asocia con una vida normal. Al igual que las sanciones premodernas de deportación o destierro, las prisiones funcionan ahora como una forma de exilio y el uso que se hace de ellas no está tan definido por el ideal de rehabilitación como por el ideal de Rutherford, que Rutherford llama de la eliminación. El encarcelamiento a gran escala funciona como un modo de fijación social, económica y un mecanismo de división en zonas que segrega a aquellas poblaciones rechazadas por las instituciones debilitadas de la familia, el trabajo y el welfare, y las ubica detrás de los escenarios de la vida social. Del mismo modo, aunque por periodos más cortos, las prisiones y las cárceles para procesados se utilizan cada vez más con un enfoque que quiere decir a falta de mejor faute de mieux, que es francés, a falta de mejor alternativa para los enfermos mentales, los drogadictos y las personas pobres y enfermas a quienes los servicios sociales debilitados ya no pueden proveer el alojamiento adecuado. Más recientemente, la tolerancia cero y la policía de la calidad de vida han comenzado a expandir esta zonificación coercitiva, usando agresivas prácticas de arresto para excluir a los individuos desordenados de los espacios públicos en donde se considera que interfieren con los intereses comerciales o la calidad de vida, que exigen los residentes más acomodados. Las fuerzas de seguridad privada hace tiempo que hacen lo mismo en los espacios comerciales o privados. La nueva individualización y el castigo a distancia. Los procesos de individualización se centran cada vez más en la víctima. A las víctimas individuales hay que mantenerlas informadas, darles el apoyo que necesitan, consultarlas antes de tomar decisiones, involucrarlas en el proceso judicial desde la denuncia hasta la condena y más allá de la misma. Las evaluaciones de impacto sobre las víctimas se introducen en el proceso judicial para individualizar el impacto del delito, para demostrar cómo afectó el delito a esta víctima en particular
en todo su particular, en toda su especificidad humana. Simultáneamente, en la perspectiva de las nuevas leyes penales, el delincuente se convierte en algo cada vez más abstracto, cada vez más estereotipado, cada vez más una imagen proyectada, en lugar de una persona individualizada. Quien efectivamente impone la condena, en realidad, la legislatura o la comisión sobre las condenas, la individualización de la condena da lugar a una especie de castigo a distancia, en el que los actores políticos que operan en contextos políticos completamente alejados de las circunstancias del caso son los que establecen los niveles de penalidad o a menudo, a menudo de forma irreversible. Acá es necesario hacer una aclaración. En Argentina no existen las guías para sentenciar, pero en Estados Unidos y en Gran Bretaña son obligatorias. ¿Y qué quieren decir estas guías para sentenciar? Son guías que establecen parámetros fijos que cuantifican y determinan una escala penal a ser aplicada. No hay lugar en esas escalas delictivas para interpretaciones judiciales por más o por menos. Recuerden ustedes que nuestro sistema funciona con una escala penal de mínimos y máximos, de 8 a 25 años en el caso del homicidio, y que el juez es quien determina qué tan cerca de 8 y qué tan cerca de 25 es la pena en concreto que se aplica. Por ejemplo, 12 años de prisión. En este caso, las guías para sentenciar quitan el poder de los jueces para determinar la pena y lo trasladan a las legislaturas o a las comisiones que determinan esa penalidad. Esa es una diferencia y por ahí, si ustedes no están familiarizados con esa divergencia entre entre nuestro sistema y el common law, se van a dar cuenta de que esto es distinto. Pero que bueno, y sin perjuicio de cuál es un tema del que ya se empieza a hablar. En segundo lugar, la relación sociedad-delincuente. El enfoque del welfarismo penal actuaba como si se pudiera hacer coincidir los intereses de la sociedad con los intereses del delincuente. Si la opción reside entre hacer que los delincuentes estén sometidos a mayores restricciones o exponer al público a un mayor riesgo, el sentido común actual recomienda optar por la mayor seguridad. Como consecuencia de esto, y sin demasiada discusión, los intereses del delincuente y hasta sus derechos habitualmente no son tenidos en cuenta. El mismo desequilibrio y ausencia de reciprocidad dan forma a la relación que proyecta la política penal entre el delincuente y la víctima. Los intereses de la víctima y del delincuente se conciben como diametralmente opuestos. Los derechos de uno compiten con los del otro, bajo la forma de un juego de suma cero. La suposición actual es que no existe algo así como un ex delincuente. Solo existe un delincuente que han sido atrapados y que volverán a delinquir. Son pocos los derechos a la privacidad de los individuos delincuentes que puedan prevalecer por encima del derecho al público a saber. Hoy el estigma ha vuelto a ser útil, doblemente útil, en realidad, ya que el estigma público puede simultáneamente castigar al delincuente por su delito y alertar a la comunidad de su peligro. Los programas de notificación a la comunidad, los registros de pedófilos, presos y trabajadores del servicio comunitario vistiendo uniformes distintivos, cadena de forzados en los estados del sur de Estados Unidos y penalidades al estilo de la letra escarlata que exigen a los delincuentes que proclamen su delito con signos e imágenes, todas estas medidas apuntan a la estigmatización pública del delincuente, ya sea porque se busque lograr un efecto punitivo o la protección del público, o ambas cosas. La estigmatización deliberada del delincuente es, una vez más, parte del repertorio penal oficial. Quizás se debe a que ya hemos asumido una visión social y cultural entre nosotros, las víctimas inocentes y sufridas de la clase media, y ellos, los pobres, peligrosos e indignos. Al ejercer la violencia y abusar de las drogas y reincidir, se muestra como lo que son, los otros peligrosos, una underclass. Nuestra seguridad depende de su control. En la década de 1960 había críticos que acusaban a las instituciones del welfarismo penal de ser autoritarias al ejercer sus poderes correccionales de un modo a veces arbitrario. La actual justicia penal estatal se caracteriza por un autoritarismo más explícito,
despojado de toda aspiración benevolente. La criminología del control. Ideas wolfaristas compiten cada vez más con dos criminologías totalmente diferentes que se desarrollaron como reacción crítica ante la percepción de fracaso de de la modernidad penal y que resultan atractivas para los actores políticos y los diseños de políticas públicas. Una reacción a los problemas de la modernidad penal, las nuevas criminologías de la vida cotidiana podrían describirse como tardomodernas en su carácter y orientación, acentúan las soluciones instrumentalmente racionales, moralmente neutrales, pragmáticas y basadas en el conocimiento científico, pero desarrollan estos temas en formas nuevas, acentuando la modificación de situaciones y estructuras de oportunidad más que la reforma de los individuos desviados y la prescripción y prescribiendo la ingeniería situacional en lugar de la ingeniería social. Esta es una modernidad menos idealista y menos utópica, más a tono con nuestra forma de vida actual, más consciente de los límites de los programas gubernamentales, más modesta en sus ambiciones en cuanto al progreso de la humanidad. Contrariamente, las criminologías de la vida cotidiana piensan el orden social como un problema de integración sistémica. No son las personas las que necesitan ser integradas, sino los procesos e instancias sociales de los que participan. En lugar de ocuparse de los seres humanos y sus actitudes morales y disposiciones psicológicas, las nuevas criminologías se ocupan de las partes que componen el sistema y situaciones sociales. Analizan cómo diferentes situaciones pueden ser diseñadas para darle menos oportunidad al delito, cómo se podría hacer que converjan los sistemas que interactúan, sistemas de transporte, escuelas, comercios, lugares de esparcimiento, vivienda, etc., con el objetivo de generar la menor cantidad posible de efectos de materia de seguridad o zonas calientes desde el punto de vista del nivel del delito. Para estas ideas, el orden social depende de alinear e integrar las distintas rutinas e instituciones sociales que componen la sociedad moderna. No se trata de construir el consenso normativo, ahora el problema es lograr la coordinación, que los engranajes funcionen de modo óptimo. A su vez, invalida la vieja creencia de que el estado de bienestar que sostiene que para que la sociedad funcione los lazos de solidaridad deben abarcar a todos sus miembros, los cuales deben formar parte de una unión que incluye a todos los ciudadanos. Este enfoque se adapta fácilmente a las políticas sociales y económicas que excluyen grupos completos de personas, en la medida en que este tipo de desegregación haga que el sistema social funcione más aceitadamente. La otra criminología emergente en la actualidad, la criminología del otro, podría ser apropiadamente descrita como la antimoderna, un eco criminológico de la cultura de la guerra y la política neoconservadora. Según sus impulsores, el problema de la modernidad penal y de la sociedad moderna que lo engendra es que padecen de la falta de coraje moral. No están dispuestos a juzgar, son reacios a condenar y son demasiado sensibles con respecto a cuestiones que tienen que ver con el castigo y la disciplina. Al ser intrínsecamente perversos o malvados, algunos delincuentes no son como nosotros. Son los otros peligrosos que amenazan nuestra seguridad y no merecen ni una pizca de nuestra simpatía. La reacción apropiada de la sociedad es la defensa social. Debemos defendernos de estos enemigos en lugar de preocuparnos por su bienestar y posibilidad de rehabilitación. La maldad intrínseca desafía cualquier intento de comprensión racional o explicación criminológica. No puede existir comprensión mutua, tampoco un puente para el entendimiento ni comunicación real entre nosotros y ellos. Ya sea que el carácter del delito sea consecuencia de genes malignos o de haber sido criado en una cultura antisocial, el resultado es el mismo, una persona indeseable, irrecuperable, que no es parte de la comunidad civilizada. Desde esta perspectiva antimoderna, el orden social se basa en el consenso social, pero es un tipo de consenso mecánico, premoderno, basado en una serie de valores comunes y no en un pluralismo de diferencias toleradas. Aquellos que no puedan adaptarse deben ser excomulgados y expulsados por la fuerza. Ambas comparten su interés en el control y reconocen que el delito se ha vuelto un hecho social normal, y comparten su reacción contra las ideas criminológicas y las políticas penales asociadas al welfarismo penal.
Una es tardomoderna, asume el enfoque de la ciencia social a moral y lo lleva más allá del correccionalismo, pensando el delito como un resultado predecible de las rutinas sociales normales, más que de inclinaciones desviadas. La otra es antimoderna y anticiencia social. Adopta un enfoque absolutista y moralizador del delito y sostiene que las acciones delictivas son voluntarias, esto es, malas elecciones de individuos malvados. Los dos polos de la ambivalencia cultural que se ha desarrollado en torno al delito. Una posición plantea el delito es normal, acostúmbrate a él, sé realista, adáptate, protégete, sobrevive. La otra ve la omnipresencia del delito como una catástrofe por la cual alguien tiene que responder, una plaga que aflige a una sociedad degenerada y que constituye una señal de la que debemos volver a una forma de vida más tradicional y probablemente más temerosa de Dios. Como característica, en primer lugar, las nuevas concepciones de la criminología y el control del delito. Las criminologías recientes han resucitado el interés en la cuestión de la disuasión y el desincentivo y han impulsado a los diseñadores de políticas públicas a adoptar medidas disuasivas. En la criminología actual, los delitos menores importan. Los controles situacionales moldean el comportamiento y las penalidades disuasivas son un recurso central para el control del delito. Todo esto es la base común de las criminologías de la vida cotidiana y de la más punitiva criminología del otro. En segundo lugar, de un estilo de razonamiento social a un estilo de razonamiento económico. En Argentina y en Latinoamérica se habla muy poco del costo de la justicia y de las políticas públicas en materia de seguridad. En Estados Unidos y Gran Bretaña es un eje central. De hecho, hay toda una bibliografía específicamente enfocada en eso. En cuanto a las instituciones existentes, recetas básicas que determinan la forma de pensar y guiar la toma de decisiones. Estas recetas no son teorías articuladas o pautas legales, sino hábitos de pensamiento y formas de razonamiento rutinarios que están enraizados en precedentes y prácticas de la institución. El viejo lenguaje de la causalidad social ha sido desplazado por un nuevo léxico, factores de riesgo, estructuras de incentivos, oferta y demanda, fijo y circulante, costo del delito, determinación de los precios penales, que traduce formas de cálculo económico al campo criminológico. Actualmente no solo se calculan los costos del delito, sino también los costos de la prevención, de la actividad policial, del proceso penal y del castigo, y las cifras comparativas que se ayudan a moldear las elecciones de políticas y las prioridades operativas. Y en las agencias de la justicia penal, la determinación de las prioridades es cada vez más una cuestión de focalización, control del exceso o condenar inteligentemente, de forma tal que se haga uso de la menor cantidad de recursos y a la vez lograr la máxima efectividad. Por ejemplo, este estilo económico tiene una clara afinidad con el análisis criminológicos que ven al delito como una externalidad de las transacciones sociales normales o que lo conciben como el resultado de elecciones oportunistas y racionales. Lo mismo podría decirse de la nueva imagen de la víctima como proveedora de oportunidad para el delito y la idealizada figura del homo prudens, proyectada por la literatura oficial sobre la prevención del delito. El hecho de que haya arraigado en este escenario no es por el producto de carácter económico del delito y de la justicia, ni tampoco del poder intrínseco de los modelos económicos. Es el efecto de un entorno político y político-cultural particular que opera a través de las instituciones mediante las cuales construimos el delito y la justicia como entidades sociales. En tercer lugar, los límites políticos del razonamiento económico. Los hábitos de pensamiento económico pueden haberse convertido en el estilo por defecto de la toma de decisiones en el control del delito, pero son desplazados en ciertos puntos por una forma de pensar muy diferente que instaura imperativos de castigar a los delincuentes y proteger al público a cualquier precio. La forma expresiva es más abiertamente moralista e intrínsecamente y está más preocupada por afirmar la fuerza del poder soberano. Las medidas penales asociadas a este enfoque expresivo y soberano tienden a estar alimentadas
por la indignación colectiva y por una preocupación por la afirmación simbólica, más que por cálculos minuciosos de costos y beneficios. Se trata de medidas muy costosas en términos de control del delito, de eficacia dudosa. En definitiva, la adopción de una mentalidad de la guerra desplazada completamente en definitiva, la adopción de una mentalidad de guerra desplaza completamente el razonamiento económico. El proceso de alternancia entre estas racionalidades contradictorias, este ir y venir de un registro discursivo a otro, es un proceso fundamentalmente político. No está gobernado por una lógica criminológica, sino por los intereses en conflicto de los sectores políticos y las exigencias, cálculos políticos y objetivos a corto plazo que los motivan. En su configuración detallada, con todas sus incoherencias y contradicciones, el campo es, por lo tanto, un producto de la historia decididamente aleatoria de las maniobras y cálculos políticos. Las políticas punitivas como la guerra contra las drogas, la prisión funciona y la pena de muerte pueden proclamar ser formas eficientes de gestión del riesgo, pero los cálculos que implican están lejos de ser actuariales. En cambio, están motivadas por un sentimiento implícito, pero bien claro, que considera a los delincuentes que son objeto de estas medidas reincidentes, delincuentes de carrera, predadores sexuales violentos, traficantes de drogas, pedófilos, como individuos perversos que han perdido todos sus derechos y no pueden realizar ningún reclamo moral frente a nosotros. La mentalidad que impulsa estas medidas no es la predicción actuarial o el management meticuloso del riesgo, es la intolerancia obtusa y cruel que producen las imágenes estereotipadas del peligro y de las valoraciones morales negativas. Para quienes no están familiarizados con las predicciones actuariales y el management, la predicción actuarial incluye aquellos índices. Para que ustedes lo entiendan fácilmente, cuando ustedes van a contratar un seguro de un automóvil, algunas de las preguntas que le van a hacer en el seguro es si ustedes están casados o son solteros, dónde viven, quién vive con ustedes, quiénes utilizan el vehículo, si tuvieron accidentes previos anteriormente, si es su primer auto, si no es su primer auto. Bueno, variables que se utilizan para hacer factores de predicción de riesgo, entonces determinan estadísticamente qué tanto riesgo tienen ustedes de sufrir un accidente. Ese riesgo determina el valor de la póliza de seguro. Llevado al campo penal, son variables de la vida de una persona, de la vida y las condiciones sociales de una persona que se utilizan para determinar cuál es el riesgo o probabilidad estadística de que esa persona reincida en el delito. En base a eso se tomarían las decisiones. Bien, eso sería. Acá Garland lo que está diciendo es que esto que se disfraza de actuarialismo, en realidad no tiene nada que ver con el actuarialismo, sino que tiene que ver con una política de guerra. Bien. O la lógica del enemigo en el derecho penal, si ustedes lo quieren en términos de Zaffaroni. Entonces, la actualidad imperante es que es mejor mantener encerrado para siempre a un delincuente conocido que arriesgar la vida o la propiedad de la víctima inocente. Si se trata de la liberación de un delincuente preso, cualquier nivel de riesgo es inaceptable. Sus cálculos son simples. El valor de la libertad del preso es inexistente si su liberación significa exponer al público al peligro evitable o que el funcionario responsable corra con algún riesgo político considerable. En el clima político actual, el antecedente de haber cometido un delito afecta a la percepción del estatus moral del individuo en lugar de cambiar el riesgo actuarial que representa. Y vamos a pasar ya a la última parte, el control del delito y el orden social. Vamos a hacerlo en un próximo video. Ya en este último video vamos a analizar las conclusiones finales del autor en relación a lo que él ha denominado el cambio desde el welfarismo penal hasta la modernidad tardía.